Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos, dependiendo en qué horario estén viendo este video. Mi nombre es Nahuel Nicola, soy asistente de grado 2 de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina. Y bueno, hoy conmigo vamos a estar viendo de una manera breve a la bioética social y latinoamericana. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para esto les voy a pedir entonces que todos nosotros agarremos nuestros pasaportes porque los voy a invitar a que hagamos un viaje, ¿sí? Este viaje no va a partir de acá a Uruguay, van a ver que vamos a terminar acá en Uruguay, pero sí, vamos a partir desde los Estados Unidos de América. ¿Y por qué? Bueno, como sabrán, hay muchos autores que definen a los Estados Unidos de América, no a los Estados Unidos en sí, sino a ciertos bioticistas de ese país, como los bioticistas que le dieron cuna a la bioética, ¿sí? Ustedes conocerán o no todavía a los autores Buchon y Childress, que son dos bioticistas de renombre, ¿sí? Que son parte de la escritura del informe de Belmont y que luego publican en 1979 el principialismo, ¿sí? Como teoría, como referencia, como parámetro de análisis ético para conflictos, ¿sí? En la ética clínica, con un carácter biomédico y muy individualista, ¿sí? También con un tinte liberal. Propone principios y propone reglas. Estos principios son el principio de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia y de justicia. Las reglas son las reglas de veracidad, de fidelidad, de confidencialidad y de privacidad. Pero vamos a ver que esta bioética es una bioética que sirve para el contexto anglosajón. ¿Qué quiero decir con esto? Que sirve para una medicina, ¿sí? Que está marcada por las reglas de mercado, ¿sí? Que tiene un centro total en la autonomía y que no hace alusión en ningún momento al concepto de dignidad, como vamos a ver después, ¿sí? Que está muy individualizada, bastante biomédica, deja lo social de lado. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en contrapartida de esto nacen otras corrientes de la bioética. En Europa podemos ver una corriente un poco más personalista, pero a lo que a nosotros nos compete es irnos de los Estados Unidos de América en particular hacia el continente latinoamericano. Por ahora no llegamos a ningún país, estamos pasando por sobre la región. Y mientras que pasamos por sobre la región, quiero contarle algunas cosas. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que el 22% de la población en América Latina vive en situación de pobreza. Ese porcentaje asciende al 43% casi si consideramos niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, ¿sí? La pobreza extrema afecta al 17,4% de la población infantil para el 2022, en comparación de un 11,4% de la población en total, ¿sí? Van a ver que hay más datos, ¿sí? Que pueden pausar el video y leerlos sobre acceso a agua potable, riesgo alimentario, ¿sí? Pero todo esto, ¿qué hace? Acá hay que tener en cuenta el contexto que planteamos recién hace unos segundos, y es un contexto en donde las personas pobres usan menos los recursos públicos, ¿sí? Que los grupos de ingresos medios y de ingresos más altos, ¿sí? Que existen grandes y estructurales disparidades entre grupos socioeconómicos. Eso es una característica particular de América Latina, ¿sí? Que la disparidad en la salud y bienestar general sigue en aumento. Entonces, frente a esto, nace la corriente de la bioética latinoamericana y social, ¿sí? ¿Qué se pide? Se pide un paso de lo que se denomina microética, esta ética biomédica, esta ética individualista, ¿sí? Para pasar a algo que se denomina la macroética, una ética que tenga en cuenta el contexto, ¿sí? Que tenga en cuenta más que únicamente el individuo. Y ahí, así es que nace la bioética latinoamericana como una bioética que tiene en cuenta las disparidades y las desigualdades propias del continente en el que está inmersa. La mayoría de estas corrientes se sitúan en un campo mucho más amplio que el biomédico principialista, ¿no? Aparece un enfoque más social, se pasa a esta bioética que estaba centrada, como decíamos hoy, en el individuo, a una bioética que es más general, que tiene en consideración la justicia social y la equidad, engloba los derechos a la salud, los derechos económicos y sociales, ¿sí? O sea,
los derechos de primera, segunda y tercera generación. No hay consenso en llamarlos así, lo sé, pero para una manera un poco más didáctica para que ustedes lo puedan entender. La bioética latinoamericana tiene que luchar contra la pobreza y contra la exclusión, tiene que luchar incluso contra la indigencia, contra el derecho a la vida digna, el derecho a la diversidad y a la pluralidad. Son especificidades inherentes al ser humano, ¿sí? Entonces, la bioética latinoamericana se va a enfocar en aspectos éticos, en los valores, en los principios y en ciertas virtudes que cuestionan y analizan temas fundamentales de la vida de las personas y de su integridad, con una reiterada defensa, ¿tá? Esto ahora lo vamos a ver, a los derechos humanos como mínimos éticos, en palabras de Adela Cortina, ¿sí? Como lo mínimo. Los derechos humanos son el piso que tiene que compartir la bioética latinoamericana e incluir los derechos humanos dentro del análisis bioético. América Latina tiene el desafío de desarrollar una bioética que sea aplicada, ¿tá? Que profundice en la investigación desde un enfoque pluralista e interdisciplinario, ¿sí? Y que considere las necesidades de nuestra región, de la región latinoamericana, ¿sí? Entonces, ahora sí, desembarcamos en Ezeiza, ¿sí? En Buenos Aires. Y acá vamos a hablar de Tealdi, ¿sí? En el 2008, que propone la bioética y los derechos humanos o la bioética de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos, perdón, los derechos humanos, ¿sí? Recordemos que los derechos humanos fueron aprobados el 10 de diciembre del año 1948. Algunas de sus características por nombrar son inalienables, ¿sí? O sea que son propios de la especie humana, son irrenunciables, son intransferibles, ¿sí? La bioética de los derechos humanos, la bioética de los derechos humanos tiene un instrumento que es muy importante, que es la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos de UNESCO del año 2005, que plantea ciertos principios a tener en cuenta al momento del análisis bioético, ¿sí? Propio de esta corriente, como es el principio de autonomía y responsabilidad individual, el principio de responsabilidad social y salud, el principio de no discriminación y no estigmatización, igualdad, justicia y equidad, y así como el resto de los principios que están allí. Quiero aclarar que esos principios están enumerados, no es el orden exacto el que aparece ahí, ¿sí? Tienen un orden diferente en la declaración en particular, pero son estos los principios que aparecen ahí. Entonces, la bioética de los derechos humanos tiene es una perspectiva latinoamericana que se basa en el respeto de los derechos humanos y esto implica una visión centrada en la dignidad como fundamento principal de los derechos humanos. Recuerden que la dignidad es el valor moral que hace al derecho humano y que nos diferencia del resto de las cosas, que hace a la justicia y al respeto por la autonomía de las personas en el ámbito biomédico. Se define como una bioética social, promueve el acceso equitativo a los recursos en salud. Propone reflexionar sobre las desigualdades socioeconómicas que van a impactar en la autonomía y en la capacidad de decisiones, en particular en la toma de decisiones en salud de estos grupos. Rechaza propuestas de cálculo como el costo-beneficio o la maximización de la utilidad. Propone una bioética, como ya dijimos, basada en la dignidad humana, ¿sí? Y considera que la bioética debe influir en la formulación de políticas públicas de salud que garanticen el respeto de los derechos humanos de todos los individuos de ese Estado. Bueno, pasamos de esta bioética de los derechos humanos de Tealdi, de Buenos Aires, y viajamos a Brasil, ¿sí? Con Garrafa, también en el año 2008, y la propuesta de la bioética de intervención. Bueno, la bioética de intervención es un desarrollo colectivo, surge en la última década del siglo pasado, ¿sí? A finales de la década de los 90, con el propósito de explorar alternativas que amplíen la perspectiva, ya dijimos, anglosajonos a la perspectiva principialista, ¿sí? La mayoría, no quiero decir todas, pero la mayoría de las corrientes que están dentro de las corrientes de la bioética latinoamericana van en contraposición al individualismo del principialismo, ¿sí? Para el diccionario latinoamericano, la bioética de la intervención procura dar respuestas más adecuadas para el análisis de macroproblemas, estamos hablando de la macroética que hacíamos referencia hoy, y conflictos que tienen relación concreta con temas bioéticos persistentes que están constatados por países. Que la característica en general en Latinoamérica es que sean pobres y en desarrollo o subdesarrollo. Para esta corriente de la bioética, en los países latinoamericanos el debate debe abordar ciertos aspectos como la responsabilidad social que tiene el Estado, ¿sí? En la gestión de los sistemas de salud, la distribución, asignación y control de los recursos en salud,
la organización y participación comunitaria en la toma de decisiones en salud, la formación y distribución equitativa de los profesionales según las necesidades de cada una de las regiones y el contexto, así como también la revisión y adecuación de los planes de estudio para garantizar una formación acorde con las realidades y demandas del sector sanitario y de bienestar social. ¿Sí? Esto puede hacer un poco alusión también a la enseñanza de la bioética en la educación superior. Sus fundadores en particular se identifican con una filosofía utilitarista de carácter consecuencialista, que está basado en toma de decisiones que van a beneficiar al mayor número de personas durante el mayor número de tiempo posible, garantizando las mejores consecuencias a nivel colectivo, ¿sí? Y exponiendo menores riesgos a los que no va a beneficiar, ¿verdad? Es un enfoque que promueve la búsqueda de soluciones viables y contextualizadas, ¿sí? Está alineado con los sectores más vulnerables y además impulsa la revisión de dilemas persistentes como la tensión que existe en salud pública entre la autonomía y la justicia y la equidad, entre el individualismo y la solidaridad, en cambios superficiales y transformaciones estructurales, así como entre la neutralidad y la politización de los conflictos. Entonces, a través del concepto ilustrado de ciudadanía expandida, que es propio de la bioética de intervención, que este concepto garantiza derechos más allá de la protección estatal, se promueve la defensa de los derechos de primera generación, como hablábamos hoy, vinculados a los básicos de vida, etcétera, que están vinculados a la dignidad y la autonomía, los de segunda generación que están relacionados con condiciones materiales, sociales y económicas, y los terceros más de la sostenibilidad, medio ambiente, etcétera. Todo esto con el propósito de avanzar hacia la superación del paradigma antropocéntrico, ¿verdad? Bien, y acá podríamos quedarnos en Brasil por Jean, pero nos vamos a decidir viajar, ¿sí? A Santiago de Chile, a Chile particularmente, por la bioética de protección de Fermín Scham y Miguel Cotto. La bioética de protección propone a la protección como función fundamental del Estado. A partir de la vulnerabilidad se van a considerar las nociones de protección como una exigencia ética. O sea, mientras que exista la vulnerabilidad, que ahora vamos a ver que además hay una vulnerabilidad que es intrínseca al ser humano, tiene que existir la protección como exigencia ética. Todos los seres humanos compartimos tres características comunes: la vulnerabilidad, la integridad y la dignidad. Se ha pasado de esta vulnerabilidad antropológica propia del ser humano a uno de los contextos económicos, psicosociales, médicos y jurídicos. O sea, se trata de situaciones de contingencia, de enfermedad, de pobreza, de privación, de sufrimiento, entre otros, ¿no? Nace entonces el concepto de susceptibilidad como una definición un poco más específica que va a abarcar situaciones que sufren, de aquellos que sufren ciertos daños, entonces pierden una supuesta integridad original. En palabras de Schramm, el individuo susceptible sufre una doble injusticia, o sea, se ve afectado por una condición de doble riesgo, es decir, presenta un alto riesgo de desarrollar problemas de salud, así como de sufrir un daño mayor en su salud, porque ya se vio comprometida, ¿sí? Los susceptibles requieren una atención garantizada al principio de protección. Lo anterior que decía Schramm se puede entender también cuando Florencia Luna habla de las capas de vulnerabilidad como que estos individuos ya tienen una capa de vulnerabilidad más, ¿sí? Por haber sido previamente sometidos, ¿sí? Entonces, concepto de vulneración como condición existencial de restricción de posibilidades, o sea, el vulnerado. La vulneración incluye las situaciones en las que un individuo o una comunidad no es capaz, dice Schramm, de defenderse por sí mismo por razones que independizan de su voluntad, tales como son las condiciones de vida desfavorables o de negligencia y abandono por parte de estas instituciones. Entonces, ¿qué es el principio de protección? Bueno, para estos autores es una condición sine qua non para que los vulnerables puedan desarrollar a posteriori competencias necesarias para el ejercicio de una vida mínimamente digna. La bioética de la protección está constituida sobre tres características principales: la gratuidad, la vinculación y la cobertura efectiva de las necesidades de los afectados en por lo menos los casos de susceptibilidad o vulneración, y es operativo en la medida que exige la especificación de lo que se debe ser protegido, a quién se debe ser protegido y qué se debe ser protegido.
Se la critica esta bioética de protección por peligro en caer en el paradigma paternalista médico o que hay que ponerle límites para proteger a alguien e impedir que ellos decidan por sí mismos, o sea, vulnerar su autonomía. Se responde que sus herramientas solo se aplican en poblaciones susceptibles y vulneradas, sí, o en estado de vulneración, que no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. La protección no debe imponerse, sino que debe ser puesta a disposición de manera obligatoria y el principio de protección conlleva necesariamente la obligación de garantizar la eficacia en las intervenciones sanitarias, incluso si ello implica limitar la autonomía individual en favor de un bienestar de determinado colectivo. La política de protección propone un cambio de enfoque, se aleja de las acciones generales y uniformes basadas en el principio de justicia, destinadas a la vulnerabilidad de grupos humanos, y se centra en el desarrollo de intervenciones que están guiadas por el principio de protección, específicamente dirigidas a individuos o colectivos susceptibles o vulnerados. Los vulnerados en particular carecen de ciertas capacidades y por ello se encuentran imposibilitados de afrontar situaciones adversas en las que han sido sometidos o en las que han sido situados, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces a grandes rasgos? Que el principialismo sigue siendo una perspectiva que ofrece soluciones a problemas y culturas muy distintas a las nuestras, pero por eso el desafío de la bioética latinoamericana es abordar problemas bioéticos que sean específicos de nuestra región, desde visiones de nuestra región, como la bioética de los derechos humanos, como la bioética de protección, como la bioética de intervención, ¿sí? Si la intención es únicamente desarrollar o replicar los enfoques de Estados Unidos y de Europa en la bioética en Latinoamérica, se van a terminar abordando problemas y aplicando soluciones que no responden a nuestra realidad. ¿Sí? Es necesario una bioética latinoamericana que tenga en cuenta nuestro contexto latinoamericano. Pero ¿se acuerdan que yo les dije al principio que íbamos a terminar en América Latina? ¿Sí? Y particularmente en Uruguay. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque les voy a contar un poco sobre la Unidad Académica Bioética de Facultad de Medicina, ¿sí? La Unidad Académica, perdón, de Facultad de Medicina fue creada en el año 2006, comenzó a funcionar o fue aprobada por la Comisión Sectorial de Enseñanza en el año 2008 y comienza sus cursos o inicios de grados formales en el año 2011. Tiene la currícula actual desde el año 2019, participa en todos los cursos de grado de facultad, menos en las unidades curriculares de cuarto año. Su actual coordinadora es la profesora agregada Magíster Marianela Barcia, pero les quería contar en realidad y les quería, y quería que vean, ¿sí? Cómo em, hay líneas de investigación dentro de la unidad, ¿sí? Como la línea de investigación de toma de decisiones, de final de vida, de ética ambiental, de reproducción humana asistida, de bioética y de los derechos humanos y de enseñanza en bioética. Como no nos centramos únicamente en el principialismo de Estados Unidos, ¿sí? Para analizar los conflictos, dilemas o problemas que se pueden dar en la ética clínica, sino que tenemos un abordaje mucho mayor del ser humano dentro de la bioética y en realidad de todas las formas de vida. Denme un segundo. Y bueno, ahora sí terminamos el viaje. Muchas gracias a todos, ¿sí? Y esta es la bibliografía que se utilizó para la formulación de esta presentación.